Buenos días. Todos los que están. Vamos a iniciar una serie, podemos decir, en donde vamos a analizar un tema muy importante que fue solicitado por un hermano. Es muy importante porque ella tenía una duda. Y también va a dedicar también a los amigos que no se han convertido. Va a dedicar, este tema va relacionado con el bautismo. En próxima presentación analizaremos lo que es el bautismo bíblico. Es muy importante recordar estos temas, porque el objetivo de nosotros es que haya almas que se conviertan a Cristo. Es lo más importante. Entonces, ahorita vamos a ver un tema medio conflictivo o de dudas que se tienen, ¿verdad? Entonces, hoy es 16 de noviembre del 2025 en la Congregación de las Listas en Monterrey, Nuevo León. Entonces, vamos a ver, el tema se llama el verdadero significado de hermano. Una cosa es que tú le llames hermano al que no está bautizado o a uno de las sectas, y otra cosa es lo que quiere decir el verdadero significado bíblico. Es lo que vamos a analizar, pero no se sientan porque no se les llama hermanos, sino que los vamos a invitar para que sean hermanos, para que sean añadidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por medio del bautismo. Fíjense que en este tema, el que domina es el bautismo. Es la única, fíjense bien, es la única condición para llamarle hermano en la fe. Si está bautizado bíblicamente, de acuerdo al bautismo bíblico del apóstol Pablo. Entonces, por eso vamos a ver el verdadero significado del término hermano y la paternidad de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando digo la paternidad de Dios, quiere decir que si son solo los cristianos hijos de Dios, porque la gente dice que toda la humanidad es hijo de Dios, confunden lo que es linaje, o sea, el que son creados, a diferencia de lo que es hermano. El tema es, la tesis que vamos a presentar es: todo cristiano es un hijo adoptado de Dios, por lo tanto, un hermano del hijo. Otra vez, todo cristiano es un hijo adoptado de Dios, por lo tanto, un hermano del hijo. Por eso Cristo es nuestro hermano. ¿Ves? Y ahí están las citas claves que vamos a analizar hoy. Efesios 1:5, Tito 3:5 y 1 Corintios 12:13. Y ahí se desarrolla todo. Porque miren, por ejemplo, Efesios 1:5, ahí lo están viendo. Dice, habiendo sido predestinados en amor, somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. O sea que todos somos adoptados. Para que vean. Miren, un adoptado tiene más cariño que un hijo natural. Bueno, por ejemplo, un adoptado, los padres que van a adoptar al hijo lo seleccionan. Y en cambio los que lo tienen naturalmente no, pues eso ya lo tienen que tener así. Pero el que es adoptado tiene más, haz de cuenta que es el que lo escogen, así nosotros somos escogidos por medio de Jesucristo. Por eso somos hijos en la adopción. Fíjense bien lo que vamos a ver y analizar. Fíjate librado cómo va a quedar aquí el asunto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ese es el punto, hermano. Por eso el tema es el término hermano. Son solo los cristianos hijos de Dios. Eso es lo que te dice en la creencia popular, que todos somos hijos de Dios. Ok, vamos a analizarlo, fíjense bien. ¿Es correcto llamar a una persona hermano? Vamos a hacerlo por preguntas. Fíjate, Octavio. ¿Es correcto llamar a una persona hermano si se bautizó? Esta es la condición, porque hay hermanos que se bautizaron, y ahorita son soldados caídos, o sea que se alejaron. Si se bautizó, acudió algunas veces a las reuniones y luego se retiró voluntariamente y ahora asiste a una denominación. Vamos para entender, denominación son todas las iglesias humanas, creadas por humanos. Esas son las denominaciones. Iglesias creadas por humanos. Por ejemplo, está la católica, están todas las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, metodistas, etc. Eso yo le llamo no escriturales. Entonces, ¿es correcto
llamar a una persona hermano si se bautizó, acudió algunas veces a las reuniones, pero luego se retiró voluntariamente y ahora asiste a una denominación? Esa es una pregunta que vamos a contestar, que me la hizo la hermana. Entonces dice, ¿se puede decir hermano? ¿Se puede decir hermano a personas de las sectas, sabiendo que éstas no comparten ni practican la sana doctrina? Vamos a contestar bíblicamente, con textos, para que ustedes tengan la respuesta. Dice bien, la que sigue: ¿sería irreverente llamar a Jesús hermano y no Señor? Pero sabiendo que todo cristiano es un hijo adoptivo de Dios. Otra vez, todo cristiano somos hijos adoptivos de Dios y por lo tanto somos hermanos del Hijo. Fíjese bien, es un análisis de ahí. Entonces, eso lo vamos a analizar ahorita también. Estoy presentando ahorita el panorama. Fíjese bien, dice, ¿quiénes son los hermanos y hermanas en Cristo? Vamos a ver y analizar lo que dice Jesús en Mateo 12:50. Él dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre. Acuérdense que estaba Jesús y le avisaron que ahí estaban sus hermanos y su madre. Son tus hermanos, y fue lo que contestó. Sus hermanos son todos los discípulos y principalmente, fíjense bien, el que hace la voluntad del Padre. Entonces, si no haces la voluntad del Padre, ¿qué quiere decir? Obedecer los 5 pasos de salvación. Si no haces los 5 pasos terminando con el bautismo, independientemente que tienes que ser fiel hasta la muerte, entonces no estás haciendo la voluntad. Con ese texto, hermanos, ustedes, si algún sectario le pregunta, no, es que todos somos hijos de Dios, es la creencia popular. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mateo, vénganse varones las hijas, porque nosotros estamos ya muy grandes y tienen que seguirle. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Entonces, eso es lo que vamos a analizar también, y vamos a ver que el nacido de Dios o hijo de Dios es el cristiano, es el que continúa persuasivamente creyendo que Jesús es el Cristo. O sea, el que cree que Jesús es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. Otra vez, el que cree, y el que cree es el segundo paso de salvación. Oír, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el asunto aquí. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Y cree, pero no nomás cree, sino que obedece. O sea, todos, hasta los demonios creen, pero el que obedece, ese es el Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, eso es importante la respuesta. Octavio, fíjese bien. Entonces, ahora, continuamos. Por ejemplo, no para reforzar lo que es lo que tenemos ahí como la tesis, Efesios 1:5, Tito 3:5, 1 de Corintios 12:13. Otra vez dice, habiéndonos predestinados en amor, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, al nacer Jesucristo, ya nos está dando la autorización para ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, también vamos a ser herederos y coherederos. Fíjense bien todo lo que significa. Ahora, Tito 3:5 también está relacionado porque dice que nos salvó no por obras, sino por lavamiento de la regeneración, que es el bautismo por la renovación del Espíritu Santo. Miren, fíjense bien, ¿cómo nos salva? ¿Cómo somos salvos? No por obras, sino por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento quiere decir agua, bautismo. Por eso es importante, como dice ayer el punto. Ustedes si se fijan aquí abajo está la figura, es animada con inteligencia artificial. Ahí le puse, ahí está Jesús y está Nicodemo. Estamos observando, está muriendo, no tiene accidente, pero dice que se murieran. Era una imagen. Entonces dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es Juan 3:5. Está diciéndole Jesús a Nicodemo, era un miembro del Sanedrín. Era de la Cámara de Senadores, no de cuenta. Entonces, y luego le contesta el viejito ahí, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es Nicodemo. O sea, Nicodemo es el nombre del Sanedrín que se negó a ser bautizado. Por eso nosotros no nos neguemos a ser bautizados.
los que no se han bautizado, o sea, no hay que negarse como Nicodemo, ¿ves? Y por eso abajo le puse, nacer del agua se logra por medio del bautismo, es la regeneración. Dice bien, apréndanselo ahorita. Y acá en el segundo parrafito dice, nacer del Espíritu se logra cuando creemos y luego nos arrepentimos. O sea, cuando nacemos del Espíritu es creer, es ser engendrado. ¿Ves? Entonces ahí se está aplicando los pasos de salvación, el creer. ¿Ves? Entonces ese es el punto que vamos a analizar. Ahí no es puro panorama. Ahora vamos a entrarle. Bien. Entonces, mire, para hacer una presentación como esta, que me la encargaron, estuve todas las semanas haciéndola, pues tiene uno que ver cómo va a presentarlo. David sabe, el Figueroa. Entonces, yo lo clasifiqué en 5 partes, así. Se lo voy a leer porque es importante. Hagan de cuenta que este es el resumen final. No es que nos vamos a adelantar para ver cómo se hace una presentación. Fíjate, varones, fíjate lo cerrado ahí. ¿Cómo le dije? Fíjate. Número 1, Romano. La apertura. Vamos a ver cómo presentarían ustedes un tema de estos. El verdadero significado de hermano y la paternidad de Dios en el Nuevo Testamento. Quiere decir que si todos somos hijos de Dios o no. Es lo que vamos a demostrar. Entonces, número 1, Romano. La creencia popular. ¿Cuál es la creencia popular sobre estas dos cosas? Mira, la creencia popular es la idea común que cree toda la gente. Número 1 dice, muchos creen que la palabra hermano en la Biblia es un término general para toda la humanidad. Ellos creen que es para todos. Dice hermana Fanny, que es para todos. Entonces, número 2, todos, y otros dicen, no, todos somos automáticamente hijos de Dios. Pregúntale a un romano, un católico romano, cualquiera, todos. Entonces ahí vamos a analizar los textos, porque fíjense lo que les dije la tesis allá. Ok, continuamos. Ahora vamos a abrir el número 2 romano. Fíjate bien, número 2 romano. Vamos a ver la presentación del tema. Vamos a ver la presentación del tema, la tesis central. Dice bien, hermano Roberto, la tesis central. ¿En qué nos basamos? Fíjate bien, dice, el enfoque de este estudio, vamos a ver el enfoque de este estudio que vamos a analizar. Fíjese bien, hoy vamos a ir directamente al Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento es nuestra norma. Es nuestra norma, lo que dice en el Nuevo Testamento, si no lo dice no vale. Entonces, el enfoque del estudio es descubrir qué significa realmente ser llamado hermano. Vamos a descubrir qué significa realmente ser llamado hermano y qué implicaciones tiene la paternidad de Dios. Paternidad quiere decir que es el Padre de todos, ¿ya? O sea, si somos hijos de Él, de Dios, ¿ves? Entonces, si todos somos hijos de Dios, porque esa es la creencia popular. Entonces, ok, fíjense bien. Número 3 romano, la controversia. ¿Cuál es el corazón del mensaje que vamos a estudiar? ¿Cuál es el corazón? Fíjate bien. El Nuevo Testamento presenta una definición estricta, ¿no? Fíjate bien, libro. El Nuevo Testamento presenta una definición estricta de ser hermano en Cristo. Es importante. Número 1, no es una etiqueta para todos, para que usted le diga a todos hermanos, a un bautista, a un metodista, un evangélico, un católico, un musulmán, lo que quieran, de los de Confucio. ¿Ves? Dice, no es una etiqueta para todos. Ese es el corazón del mensaje. Y número 2, sino que es un título exclusivo, exclusivo, fíjate bien, reservado para aquellos que han cumplido con el mandamiento específico de Cristo, Marcos 16, el mandamiento específico de Cristo, que es que seas bautizado para el perdón de tus pecados. Entonces dice, para ser bautizados para perdón de pecados. Si no, fíjate bien, si no están bautizados, entonces no se puede llamar hermano en Cristo. Porque cuando eres hermano en Cristo, eres miembro de la misma familia, del cuerpo espiritual de Cristo. Todos somos el cuerpo espiritual de Cristo.
Y para que pertenezcas a ese cuerpo, tienes que haber pasado por el bautismo. Por eso el bautismo es bien importante, va a estar relacionado. ¿Ves? Entonces, ese es el corazón del mensaje. Ahora, vamos a ver el punto número 4. Lo que exploraremos. Fíjate bien, ¿qué vamos a explorar? ¿Qué vamos a explorar aquí? Mira, no, a lo largo de esta presentación, ¿qué examinaremos? Número 1, ¿por qué el bautismo bíblico es la línea divisoria para la hermandad? Haz de cuenta que hay una franja, una raya, y eso delimita a que tú seas hermano de Cristo o que no lo seas, que seas amigo nomás, así. Hermano en Cristo, lo que delimita es el bautismo. Por eso es importante el bautismo bíblico. ¿Ves? Número 2, la verdad la verdad sobre por qué somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. Ese es el otro punto que vamos a explorar. O sea, la verdad de por qué somos hijos de Dios por adopción. Somos hijos otra vez. Somos hijos de Dios por adopción, por medio de Jesucristo, porque nació Jesucristo, vino al mundo y nos redimió. Hizo obsoleto al antiguo pacto. Entonces vamos a ver la verdad sobre por qué somos hijos de Dios por adopción y no por naturaleza. Nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Entonces dice, y número 3, ¿qué exploraremos? Los textos que demuestran que la hermandad y la filiación son para los cristianos. Un hermano es un cristiano. Acuérdense que un cristiano puede ser un falso cristiano también, o sea, el que se va. ¿Ves? Hay falsos cristianos, o sea, que les inyectan falsas doctrinas. Y hay cristianos fieles también, son de los dos, pero son cristianos. Y número 5, aquí voy a explicar tantito esto. Mira, no le hace que nos perdamos, porque esto es muy importante. Somos hijos de Dios por adopción y no por naturaleza. Otra vez voy a recalcar ahí. Somos hijos de Dios por adopción y no por naturaleza. La relación con Dios no es inherente a la humanidad, sino un acto deliberado de Dios hacia el creyente. Es un acto deliberado de Dios hacia el creyente. No es para todos, es lo que quiere decir eso. Vamos a ver la explicación. Fíjate, ¿cómo dice? Inciso A. ¿Qué es que? Si fuéramos hijos por naturaleza, no necesitaríamos un proceso para convertirnos en hijos. Para convertirnos en hijos hay un proceso que es el plan de Dios de salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Sí, en el Nuevo Testamento usa la palabra adopción para describir este proceso, que es el que ya les he dicho. Entonces, inciso C. Esto enfatiza que éramos extraños o esclavos. Y Dios, por pura gracia, o sea, Dios por pura gracia de Él, nos da el estatus de ser hijos de Dios. ¿Ves? Y vamos a hacer, dice, nos da el estatus legal y espiritual de hijos. O sea, ese es el que nos da el estatus, Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por medio de Jesucristo. Y nosotros somos porque somos hermanos, porque creemos hijos de Dios, porque creemos en Jesucristo. Ese es otro texto que lo vamos a ver. No, el inciso de la naturaleza de los humanos nacidos es pecadora. Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos somos pecadores, ¿verdad? O sea, es la naturaleza de nosotros. Entonces dice, por lo tanto, por naturaleza somos hijos de desobediencia. Y hay textos que dicen que somos hijos de ira. ¿Ves? Porque hay hijos de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia. Hijos de Dios son los que ya fueron bautizados. Hijos de desobediencia y hijos de ira son los que no han sido bautizados. Por eso estoy recalcando que el bautismo es importantísimo. Es importantísimo. Fíjate bien. Ahora, los textos claves, ustedes los tengan. Dice Efesios 2:3, describe nuestra conducta natural y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Es correcta ser hijos de Dios por naturaleza. Si les quieren decir, bueno, pues somos hijos de Dios por naturaleza, pues ahí está Romanos 3:23, Efesios 2:3. A ver, hermano.
Pues fácil. Aquí en Juan 1:12 dice, 1:12, sí. mas todos los que le recibieron, Los que creen. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, hermano, usted acaba de decir, y dice la Biblia, los que creen en Él, quiere decir el segundo paso de salvación. Oír la palabra, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y luego arrepentirse, etc. Juan 1:12, lo vamos a analizar ahorita, a ver, Josafat. Mateo 16, 18 dice Jesús a sus discípulos y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda la criatura. Nosotros por ser gentiles, conforme al pueblo de Dios, pues estábamos fuera. Pero ahora él dice que va a la fuera, porque incluso los judíos no están fuera. O sea, todos los seres humanos son criaturas de Dios. Y fíjate que eso que están diciendo fue planeado desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, Dios estaba pensando en unir, ¿ves? En unir tanto los judíos como los gentiles en un solo pueblo. Hermano. 1 Pedro 2:9, noten cómo dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtud de aquel que os llamó de la tiniebla de su luz admirable. Pueblo adquirido, pueblo escogido, por Dios. O sea, dice linaje, y linaje va junto con lo que dice el hermano Roberto, más a los que creen. Ese es el linaje. Exactamente. Hay un pasaje, ahorita no recuerdo la cita, pero es Romanos 8, que dice, si Israel fuera como el número, como la arena de la mar, si fueran muchos esa cantidad, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Ahora, segunda de Juan, versículo 9. El que tiene la doctrina de Cristo, ese tiene al Hijo, tiene el Hijo y tiene al Padre. y tiene al Padre. El que no tiene la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, ni tiene al Hijo. ni tiene al Hijo. Ese es un punto que vamos a analizar ahí. Así que es conveniente que todos estemos enterados de toda esta situación para que podamos entender, como dice Judas, que como dice, defendamos, contendáis ardientemente por la fe. Está bien, muy bien. Esto lo vamos a analizar, calmadito. Mira, ok, continúo yo con cómo sería la presentación. Estamos viendo el verdadero significado del hermano y la paternidad de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el punto de abajo. Dice, la llamada a la atención es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ahorita y de los próximos domingos, si Dios quiere? Se debe prestar atención que al terminar el estudio, fíjate bien, Gibral, dice, número 1, salgamos con una comprensión precisa y bíblica de quién es un verdadero hermano. Y número 2, quién puede legítimamente llamar a Dios Padre. Eso es lo que vamos a ver. Eso es para que vean más cómo se desarrolla la presentación. Ok. Vamos a entrarle. Eso es nomás el ente. Mira, otra vez, lo voy a repetir, lo que ha dicho el hermano Antonio, papá y el hermano Roberto. Esto es importante repetirlo para que se nos quede. La refutación de la creencia popular. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuál es la refutación? Mira, la creencia popular, como les he explicado, la gente confunde el hecho de que Dios es el creador de todos y el Padre de todos. Eso es cierto. Dios es el creador de todos y el Padre de todos. Ahora, vamos a ver la razón bíblica por qué no. Fíjate si él dice, inciso A, la Biblia enseña que todos somos linaje. Quiere decir creación. Linaje quiere decir creación. Todos somos linaje, creación. Hechos 17:28. Pero esto no nos hace automáticamente hijos con derecho a la herencia. Vamos a tener una herencia incorruptible.
en los cielos, si permanecemos fieles hasta la muerte y cumplimos los pasos de salvación. Entonces, la razón bíblica del por qué no es que la Biblia enseña que todos hijos, la Biblia enseña que todos somos linaje, que es la creación, hechos de Dios, Hechos 17:28. Pero no nos hace automáticamente hijos con derecho a la herencia. Inciso B, fíjate bien, importante. Si fuéramos hijos de Dios, si todos fuéramos hijos de Dios, fíjate bien, si todos fuéramos hijos de Dios, el llamado al arrepentimiento y la adopción, ¿quién leyó Juan 1:12, el hermano? ¿Ves? El llamado al arrepentimiento y la adopción de Juan 1:12 y Romanos 8:15, ¿ves? No tendrían sentido. Entonces, ¿para qué dice que te arrepientas? ¿Verdad? ¿Para qué dice? Pues entonces, ¿cómo puedes aplicar eso? Ahí está. Esta es la prueba más fuerte de que la paternidad espiritual no es universal. O sea, fíjate, la paternidad espiritual no es universal. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo no es hijo de Dios así nomás porque sí. ¿Ves? No es universal la paternidad de Dios. ¿Ves? Con ese texto de Juan 1:12 y Romanos 8:15. ¿Ves? Porque ahí te hacen una llamada al arrepentimiento y a la adopción de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ves? Y Juan 1:12 dice, el que cree en Jesús, ese es hijo de Dios. ¿Ves? Con esos textos, Juan 1:12, Romanos 8:15, refutamos ahí. El inciso de esta es la prueba más fuerte de que la paternidad espiritual no es universal. Es lo que dijo el hermano, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio permiso de ser hijos de Dios. Y dice, los Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. Abba en arameo quiere decir Padre. Adelante, hermano. Sí, es que hay que notar los siguientes dos versículos de Juan 1. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, cuando se obedece a la palabra de Dios, cuando se oye, se escucha, se entiende y se obedece, si la persona viene a ser hijo de Dios, porque fue engendrado por la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses dice Pablo, ustedes fueron atentos, escucharon la palabra de Dios y vinieron a servir a único Dios verdadero. En este caso, aquellos que obedecen conforme a la voluntad de Dios, como la palabra, vienen a ser hijos. Pablo le dice a Timoteo, un verdadero hijo. No es que Timoteo fuera hijo de él, sino que obedeció al Evangelio y viene a ser como un hijo para él, porque ha obedecido a la palabra. Está bien, muy bien. Ahora, vamos a continuar con lo que nos preguntan. Otra pregunta que me hizo el hermano. Dice, ¿es correcto llamar a una persona hermana? ¿Es correcto llamar a una persona hermana? Fíjense bien, si se bautizó, acudió algunas veces a las reuniones y luego se retiró voluntariamente, ahora asiste a una denominación. Dale cuenta, fueron bautizados en la iglesia de Cristo y luego se fueron con una secta. ¿Ves? Como ya sabemos quiénes, ¿ves? Que se van a sectas. Vamos a analizar ese punto. Si es correcto, le podemos decir llamar a hermano a los que ya se retiraron. Vamos a ver que sí se puede. Fíjense por qué. Fíjate bien. Dice el número 1. Si la persona en realidad se bautiza en Cristo, llega a ser mi hermano en Cristo. Si se bautiza en Cristo, es mi hermano en Cristo. Y luego dice, ¿por qué? Porque nace espiritualmente. Parece que al bautizarse nace espiritualmente. En la misma familia de Dios en que yo también nací. Entonces, al bautizarse ya es añadido por Cristo al cuerpo, a la iglesia. Entonces, es de la misma familia. Entonces, esa persona cumplió con eso. Y número 2,
Toda persona bautizada en Cristo tiene el deber de... Ok, si tú te bautizaste en Cristo, tienes el deber de ¿qué? De congregarte con los hermanos. Hebreos 10:25 y 1 Corintios 11:20. O sea, pero ya no se congrega porque ya se fue. ¿Ves? Entonces, número 3. Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pues, ahí está diciendo reunís, o sea que está indicando que si tú ya te bautizaste, debes seguir congregándote, no irte a una denominación. ¿Ves? Ese es el punto. Ahora, si una persona de esta se retira de la iglesia local y comienza a asistir a una denominación, hace mal. Fíjate bien, pero sigue siendo mi hermano en Cristo. Como quiera, sigue siendo nuestro hermano en Cristo. A ver, hermano. ¿Y se vuelve a bautizar ya? No, pues ya está mal, ese bautizo no vale. Se puede hacer lo que quiere. Pero entonces sigue siendo, ¿no? Sigue siendo hermano. Porque se puede arrepentir, puede reconocer. Si alguien le explica, hermanos, que hay pocos que explican esto, ¿ves? Porque una cosa es que es un sermón, pero no dan la doctrina para que la gente sepa diferenciar. Hay que saber diferenciar para que no confundamos. Por eso hay que meterle textos y analizar cada pedacito. Mira, continuamos. ¿Por qué? Sigue siendo mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque somos de la misma familia de Dios. Pero sí hace mal, hermano. Debe desistir de su mal y arrepentido volver a su primer amor. O sea, esos que ya se fueron deben desistir de su mal y arrepentirse. ¿Ves? Lo que dice Apocalipsis 2:4. ¿Ves? A ver, adelante. Pues papá, los libros hablaban de algo que ya alguna vez lo mencioné, sobre la potencialidad de... Sí, la potencialidad. Yo cuando hablo con algunas personas sobre por qué está mal el aborto, por ejemplo, digo que desde el momento en que se unen esas dos células, ya potencialmente es un ser humano. No es un ser humano constituido, pero potencialmente es un ser humano. Si tú lo dejas esos 9 meses de una vejez, pues van a ser humanos, no van a ser un animal o una planta, no. Ahorita lo que están diciendo es muy interesante. La gente que creyó alguna vez, de verdad, que estuvo convencida, más que una creencia, ¿sí? Incluso apoya al bautismo, porque si no, no va al bautismo, ya son adoptados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tú dijiste ahorita, se separan, podemos hablar de la palabra del Salvador, pero ese hermano potencialmente sigue siendo un hijo de Dios, porque creyó en Dios. A diferencia a lo que dice Juan, que los que no creen en Dios, que niegan la divinidad de Jesús, pues esos son del diablo, esos no son potencialmente hijos de Dios, porque nunca en ese punto de no creer significa el segundo paso del plan de Dios de salvación. ¿Sí? Bueno, sí, porque al final la bautismo es la culminación de exacto, sí, o sea, el Espíritu es el plan de salvación. Entonces, nada más para terminar esto, sí debemos de estar, entender que esa adopción no proviene de la iglesia, esa viene de Dios. ¿Sí me explica? Entonces, ¿por medio de quién? De Cristo. Ahí está, esos son los hijos. ¿Ves? Habiendo sido predestinados en amor, somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y es aplicando lo que tú estás diciendo, lo que dice el hermano Roberto, Juan 1:12, por creer en Él, somos hijos de Dios. Y aquí hay una cosa de los demás. Y aquí creo que toda la iglesia debe entenderlo. Y ayer me aventé 5 horas con una persona hablando de eso. Una cosa es creer y una cosa es tener la certeza de ello. Entonces le digo, tú por ejemplo, eres hombre o mujer porque crees o porque lo eres. No, pues porque dice porque lo soy, que cuando nosotros es una creencia. Si nosotros nos quedamos en la parte de la creencia, es solamente eso, una creencia. Pero debemos estar seguros, tener esa certeza
de que somos hijos. Exactamente, eso que estás diciendo tú, yo se lo expliqué el domingo pasado. Hay una fe activa, que esa es la buena. La fe activa es la que tú vas a obedecer completamente, ¿ves? Y hay otros que todos creen, como la fe demoníaca, ¿ves? Entonces hay la fe demoníaca y la fe activa. Y esa fe que tú estás diciendo que creer es activa, quiere decir que obedezcas, activo quiere decir que obedezcas el Evangelio completamente, ¿verdad, hermano? Hay un pasaje aquí, ¿verdad? En Juan, que es muy tosco. Hable más fuerte para que quede debajo. Hay un pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, es muy duro el texto, porque están cuestionando a Jesús, porque les dice, tú no tienes 50 años y tú dices que eres antes que Abraham. Y sigue hablando y todo. Dice, lo que pasa es que ustedes son de vuestro padre El diablo. y no les dijo así, les dijo hasta después, y ellos entendieron muy bien eso. Nosotros no somos hijos de fornicación. Sí, claro, como que no, porque ustedes siempre dicen mentira, y vuestro padre es mentiroso desde siempre. Entonces, ahí, hablando del principio, dice, hay hijos de Dios, Hijos del diablo, hijos de ira, de la ira. hijos de ira. Exacto. Tenemos que hacer muy clara la diferencia. Sí. Que él tuvo, el Señor Jesús le está diciendo algo muy duro. Exacto. Está pesado. Mire lo que no me está diciendo, hijos del Satanás. Está diciendo muy duro, pero eso es lo que está haciendo. Ok. Mira, vamos a resumir para que se nos vaya quedando, porque ya me queda poco tiempo. ¿Quién quiere hablar? Prepárate. Esta es la muerte de confesión. Con respecto a Juan 1, dice que reciben a Jesús y creen en su nombre. Muchas personas se agarran exclusivamente de eso y dicen, pues nomás creyendo ya es hijo. Entonces, los demonios creen y tiemblan. Eso es la fe sola lo que te está diciendo. Oye, no necesitas bautizarte, pero dice, en vez de Pedro 3:21 dice, el bautismo nos salva. Los que desprecian el bautismo, los bautistas y todos los de la fe sola, dicen que para que te bautizas, tú con que creas, ya eres hijo de Dios y ya estás en el cielo, y aunque peques otra vez, no, ya lo vale. ¿Ves? Fíjese bien, por eso les estoy diciendo que este tema va relacionado con el bautismo. El bautismo es importante, es lo que limita que tú estés como hermano en la fe, o como hijo de Satanás, o como hijo de Dios. Pero el bautismo así solo no te salva. No, porque ellos dicen que no sirven los otros pasos. La fe sola dice que para qué, o sea, que no es porque tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ni que te bauticen ni nada, tú ya, haz de cuenta, tú ya vas para el cielo. Es más, las 7 cualidades divinas que la fe agregarle amor, virtud, etcétera, no les interesa. Ellos dicen, por eso tienen mucha gente, nosotros aquí somos bien poquito. ¿Ves? Y ellos tienen, pues sí, pues que al cabo ya se permite equivocarte, y como que tú creas ya vas a estar paciente. Ok, mira, vamos a ver, porque ya me queda poco tiempo. Vamos a ver la definición de la hermandad en el Nuevo Testamento, lo estoy repitiendo para que se nos quede. Mira, la palabra de hermano en el Nuevo Testamento no se usa para referirse al mundo en general. La palabra hermano no es para todos. Dice, aunque los cristianos deben amar a su prójimo, eso sí, como cristianos debemos amar al prójimo. El prójimo puede ser un musulmán, un católico, lo que sea. ¿Ves? Ese es amar al prójimo. Dice, toda la humanidad, la relación íntima de hermano y la fe es para los que comparten la misma familia espiritual. O sea, el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo somos nosotros, es la iglesia, es la familia. Entonces, los que comparten esa familia, ahí dice, es un hermano en la fe. O sea, la relación íntima de hermano en la fe es para los que comparten la misma familia espiritual. Tú eres hermano en la fe si compartes la misma familia espiritual. Para que tú seas añadido aquí a esta familia. Quinto paso, ser bautizado. Por eso es la importancia del bautismo y ese es el punto. Y la hermandad es una pertenencia también. Los hermanos son los que pertenecen al mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo, y comparten el mismo Padre, Dios por adopción.
por eso somos hijos en adopción. Ok, muy bien, continuamos ya para terminar aquí esta sesión. Ahora, es correcto, dice, es correcto llamar a una persona hermana. Continuamos con ese punto que me preguntó la hermana. Espero que lo vaya a ver, porque pues ya lo tendría que yo. Dice, es correcto llamar a una persona hermana si se bautizó, acudió algunas veces a las reuniones y luego se retiró voluntariamente y ahora asiste a una denominación. Vamos a contestarle. Si en un dado caso la persona que se bautizó y asistió algunas veces, ahora que asiste a alguna denominación, si él dice, porque ya está en otra, diga que todas las iglesias son buenas, así dicen, todas las iglesias son buenas, y que la iglesia de Cristo es solamente una de muchas denominaciones. Por eso es importante que ustedes sepan que nosotros no somos una denominación. Eso es lo que se tiene que explicar. Y esa gente que se bautizó, porque no lo explicaron realmente estos temas, o sea, cree que todas las iglesias son buenas. Tú ve allí, ponte a rezar o ponte a pedirle ahí, ¿ves? Y que la iglesia de Cristo es solamente una de tantas, es igual. ¿Ves? Por eso es importante enseñar esto, porque los jóvenes ahorita los jóvenes de la generación Z pues se van para donde sea. Entonces necesitan que haya quien les explique. Fíjense bien. Dice, es evidente que dicha persona que piensa así, fíjate bien, ahorita alguien lo dijo, es evidente que dicha persona nunca se convirtió a Cristo o sea, esa persona nunca se convirtió a Cristo realmente. ¿Y qué pasó? Y por eso nunca era nuestro hermano en Cristo. Su conversión fue un engaño. ¿Ves? Su conversión fue un engaño porque ya se regresó. ¿Ves? No entendió, no quiso entender. ¿Ves? O lo convencieron, porque a veces, miren, muchas veces nosotros discutimos con ciertas personas muchas horas y sí entienden la verdad, porque a mí me confrontan con locuras así, y ahí estamos, ¿verdad? Y sí entienden, y dicen, no, pues ya con estas demostraciones, haz de cuenta que son teoremas, que son, ¿para dónde te haces? Con puro texto. Y dicen, no, pues sí, pero ellos tienen compromisos sociales, ya se hicieron compadres, todos los hijos ya bautizaron a los niños, ya tienen comadres, ya, es muy difícil que dejen a esa gente. ¿Ves? O por ejemplo, en ciertos casos, su papá es un predicador bautista. Pues, ¿y cómo va a dejar a su papá por venirse con la iglesia de Cristo? Y ahí está el problema. ¿Ves? Entonces, y si entienden, pero, como te digo, son los lazos familiares que ya tienen, ¿verdad? La expresión que dice que todas las iglesias son iguales, el concepto general lo hacen moralmente. Sí. Moralmente, pues es bueno ir a una iglesia. Pero sí. Ser bueno no te va a salvar. Es otro tema. Yo porque soy bueno me va a salvar. No. Tienes que cumplir esto, el bautismo. ¿Ves? Y ser fiel hasta la muerte. ¿Ves? Cumplir los siete cualidades divinas. Si no, no. la diferencia entre llamados y escogidos. Por eso somos católicos aquí. Esos son los llamados. A ver, porque ya se me está acabando. Hay dos textos con un mandamiento directo, es el mismo. Sí. Marcos 16:16, que estaba mencionando el hermano. Y bautizándolos, el que creyere y fue bautizado, será salvo. Mateo también, hablando del bautismo, Mateo 28 dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. No podemos eliminar ese texto, eso del bautismo. Es un mandamiento directo de Cristo, Cristo. Ya si no le quieren creer a Cristo, sin opción a, si quieres, si no. Es un mandamiento directo. Ya voy a terminar. Mire, dice, estamos viendo este punto, que es correcto llamar a una persona hermano si se bautizó, murió algunas veces en las reuniones y luego se retiró voluntariamente y ahora asiste a una denominación. Miren, hay falsos hermanos, como Gálatas 2:4 y Romanos 16:17, pero siempre son hermanos, son falsos hermanos. Desde luego están perdidos en sus apostasías, pero siguen siendo hermanos. Pero, aquí está, no necesitan ser bautizados de nuevo, sino arrepentirse de sus males. O sea, una persona que se retiró tiene que arrepentirse, pero sigue siendo llamado nuestro hermano, ¿ves? De sus males, tiene que arrepentirse de sus males. Ahora, por el otro lado también, bueno, hay otro, por ejemplo, los hijos del hijo pródigo. ¿Para qué nos hacemos tanto? El hijo pródigo
fue malo, se cometió apostasía, pero después se arrepintió, su padre lo perdonó, para que vean que sí siguen siendo hermanos. Ahora, y la otra, no tienen que nacer de nuevo, ¿ves? No tienen que nacer de nuevo para volver a ser hijos de la familia. Necesitan volver a la comunión con el Padre por medio del arrepentimiento y la confesión de pecados. Entonces, ese es el punto, hermanos, que si una persona ya se alejó, sigue siendo nuestro hermano. ¿Cuál es lo que tiene que hacer él? Arrepentirse, ¿ves? Y regresar al camino, pero sigue siendo nuestro hermano. Entonces, y ya con esto, pues ahí están los textos. Gálatas 2:4 dice, por estar hablando de algunos falsos hermanos que habían metido entre nosotros a escondidas. Está diciendo el apóstol Pablo que en el primer siglo hay falsos hermanos. Estos hermanos, soldados caídos que le llamamos el hermano Roberto, que se han ido a denominaciones y a otras iglesias más cristianas. Entonces, así queda el asunto, hermano. Ya continuaremos con más puntos. Y aquí preparamos, hermano, si tienen alguna duda, te puedo mandar el PDF, porque acuérdate que de aquí va a seguir cómo nace un cristiano, por medio del agua y del Espíritu, ¿ves? Eso es lo que voy a explicar. Te voy a explicar cómo es el bautismo bíblico, qué quiere decir cada punto. Como quiera tú lo tienes en una memoria, pero vamos a seguir dando eso. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Amén. Amén.